Buenos días, mi nombre es Mario Alberto Treviño Guillón y hoy voy a hablar sobre el intestino medio. Hay que ubicarnos en el periodo de gestación para el periodo de las 5 semanas. Aproximadamente en un embrión de 5 semanas, el intestino medio va a estar suspendido en la pared abdominal dorsal mediante el mesenterio corto y se va a comunicar con el saco vitelino a través del conducto umbilical o conducto vitelino. En el adulto, el intestino medio comienza en la parte distal de la entrada del colédoco, o sea, en el duodeno, la primera porción del intestino, y va a terminar en la unión de los 2/3 proximales del colon transverso con el colon distal. Todo va a ser irrigado por la arteria mesentérica superior. El desarrollo del intestino medio se va a caracterizar por el alargamiento rápido del intestino, tanto como el de su mesenterio, de modo que se va a dar origen al asa intestinal primaria. En el ápice del asa se conecta con el saco vitelino por medio del conducto vitelino estrecho. La rama cefálica del asa crece y penetra en la parte distal del duodeno, el yeyuno y una parte del ilion. Y la rama caudal convierte en la porción inferior del ilion, el ciego y el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso. En la imagen que se muestra en pantalla podemos ver un embrión durante la 6ª semana de desarrollo en el que se muestra el aporte de sangre a los segmentos del intestino, la formación y la rotación del asa intestinal primaria. Se puede observar la arteria mesentérica superior que va a constituir el eje de rotación y va a irrigar el intestino medio. Las arterias celíacas y mesentérica inferior van a irrigar el intestino anterior y el intestino posterior de manera respectiva. Arteria celíaca, el intestino anterior, y la mesentérica, el intestino posterior. Ahora hablemos de la hernia fisiológica. El desarrollo del asa intestinal primaria se caracteriza por un rápido alargamiento, particularmente de la rama celíaca. A raíz del crecimiento y expansión acelerados del hígado, por un tiempo, solo la cavidad abdominal se vuelve demasiado pequeña para alojar todas las asas intestinales, de manera que entran en la cavidad extraembrionaria, a través del cordón umbilical durante la 6ª semana del desarrollo. Esto es a lo que llamamos la hernia umbilical fisiológica. La rotación del intestino medio se va a dar al mismo tiempo que se alarga el intestino primario. Va a girar alrededor de un eje constituido por la arteria mesentérica superior, como ya lo habíamos dicho. Vista desde el frente, la rotación se realiza en sentido contrario a las manecillas del reloj y llega hasta unos 270 grados cuando finaliza. Incluso durante la rotación prosigue el alargamiento del asa del intestino delgado, el yeyuno y el ilion. La rotación de estos va a formar varias asas enrolladas. También el intestino grueso se alarga de manera considerable, solo que no participa en el fenómeno del enrollamiento. La rotación, de unos 90 grados, se efectúa durante el proceso de la herniación, lo mismo que durante el retorno de las asas intestinales a la cavidad abdominal, que van a ser los 180 grados restantes. En el transcurso de la semana 10 del desarrollo, las asas intestinales herniadas empiezan a retornar a la cavidad abdominal. Ya vimos que para la semana 6 habían creado esta hernia fisiológica. 4 semanas después empiezan a retornar a la cavidad abdominal. Aunque no se conocen con exactitud los factores que causan este retorno, se supone que la regresión del riñón mesonéfrico, el menor crecimiento del hígado y la expansión de la cavidad abdominal van a desempeñar un papel muy importante para hacer este retorno. La porción proximal del yeyuno, primera parte que regresa en la cavidad abdominal, termina situándose en el lado izquierdo. Las asas que retornan más tarde van colocándose cada vez más a la derecha. La yema cecal, que aparece aproximadamente en la 6ª semana como pequeña dilatación cónica de la rama caudal
del asa intestinal primaria, es la última parte del intestino en regresar a la cavidad abdominal. Por un tiempo, se ubica en el cuadrante superior derecho por debajo del lóbulo derecho del hígado. De aquí desciende al interior de la fosa ilíaca, colocando el colon ascendente y el ángulo hepático del colon en el lado derecho de la cavidad abdominal. Durante este proceso, el extremo distal de la yema cecal forma un divertículo estrecho, que va a ser el apéndice. Como el apéndice se desarrolló durante el descenso del colon, a menudo acaba situándose detrás del ciego o del colon. Estas posiciones se llaman retrocecal. El mesenterio del asa intestinal primaria, o mesenterio propiamente dicho, pasa por profundos cambios con la rotación y enrollamiento de los intestinos. Cuando la rama caudal del asa se desplaza al lado derecho de la cavidad abdominal, el mesenterio dorsal gira alrededor del origen de la arteria mesentérica superior. Más tarde, cuando las porciones ascendente y descendente del colon ocupan la posición definitiva, sus mesenterios oprimen el peritoneo de la pared abdominal posterior. Y tras fusionarse estas capas, el colon ascendente y el descendente quedan anclados de manera permanente en la posición retroperitoneal. Por el contrario, el apéndice, el extremo inferior del ilion, el colon sigmoides, conservan sus mesenterios libres. El destino del mesocolon transverso es distinto. Se fusiona con la pared posterior del omento mayor, pero sin perder su movilidad. Su línea de anclaje finalmente se extiende desde el ángulo hepático del colon ascendente hasta el ángulo esplénico del colon descendente. En un principio, el mesenterio de las asas yeyuno-iliales se continúan con el colon ascendente. Cuando el mesenterio del mesocolon ascendente se fusiona con la pared abdominal posterior, el mesenterio de las asas yeyuno-iliales alcanzan una nueva línea de anclaje que se extiende desde el área donde el duodeno se torna intraperitoneal hasta la unión iliocecal. Eso sería todo por parte del intestino medio. Gracias.